continuación vamos a ver, dentro del tema 3, propiedades de las sustancias puras, el modelo de sustancia incompresible. En general, sabemos que para cualquier tipo de sustancia, la energía interna es función de la temperatura y del volumen específico. Por otra parte, el calor específico a volumen constante lo definimos como la cantidad de calor que hay que aportar o extraer por unidad de masa para modificar su temperatura a un grado cuando se realiza a volumen constante. Del primer principio sabemos que diferencial de Q es igual a diferencial de U más P diferencial de V cuando el proceso es reversible. Si el proceso es a volumen constante, tendríamos que esto sería volumen constante y esto sería nulo. Luego nos queda que diferencial de Q a volumen constante es igual a diferencial de U a volumen constante. Lo que nos queda que el calor específico sería igual a la derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura cuando el volumen es constante. Esto para cualquier tipo de sustancia. Por otra parte, sabemos que el calor específico a presión constante es la cantidad de calor que hay que aportar o extraer por unidad de masa para modificar su temperatura en un grado cuando el proceso se realiza a presión constante. En este caso, aplicando el primer principio, tendríamos que diferencial de Q es igual a diferencial de U más P diferencial de V a presión constante. Por otra parte, sabemos que diferencial de H es diferencial de U más P diferencial de V más V diferencial de P. Cuando el proceso es a presión constante, diferencial de P será nulo y por lo tanto diferencial de H será diferencial de U más P diferencial de V. Igualando ambas expresiones, nos quedaría que diferencial de Q cuando la presión es constante es igual a diferencial de H cuando la presión es constante. Y sustituyendo aquí tendríamos que el calor específico, por lo tanto, es la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura cuando la presión es constante para cualquier tipo de sustancia. Para el caso en el que la sustancia sea compresible, en este caso la energía interna será únicamente función de la temperatura, puesto que el volumen específico será constante, con lo que tendríamos que la energía interna sería una función exclusivamente de la temperatura, de una única variable. Teníamos que el calor específico a volumen constante era la derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura cuando el volumen era constante, pero para sustancia incompresible, tendremos que esto se convierte en derivada total respecto a la temperatura, puesto que es únicamente función de la temperatura, la energía interna. Con lo cual tendríamos que derivada de U sería C sub V derivada de T. En realidad, calor específico es función, como hemos dicho antes, de la temperatura. Generalmente el calor específico de cualquier sustancia es función tanto de la temperatura como de la presión, pero la influencia de la presión suele ser pequeña y se puede considerar que el calor específico es únicamente función de la temperatura. Y además, en un amplio rango de temperaturas se puede considerar también, y este año así lo haremos, que el calor específico es aproximadamente constante. De lo cual lo tenemos que, integrando la energía interna, será la integral de C sub V respecto al diferencial de T, saliendo la C sub V fuera de la integral por tratarse de constante. Luego nos quedaría C sub V por T menos T sub 0. Considerando que se ubica el origen de energías internas en los 0 grados centígrados, para el caso del agua, por ejemplo, tendríamos más apropiado colocar esto en forma de grados centígrados, puesto que la diferencia de temperaturas es exactamente igual en Kelvin o en grados centígrados. De tal manera que nos quedaría la siguiente expresión. Para cualquier sustancia incompresible, tendríamos que la energía interna se calcula como C sub V por la temperatura en grados centígrados. A su vez, habíamos expresado que la expresión de calor específico para cualquier tipo de sustancia era la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura cuando la presión fuese constante. La entalpía es U más P por V, de lo que se deduce que esto será la derivada de U respecto de T cuando la presión es constante, más la derivada de P respecto de T V más P por la derivada de V respecto de T cuando la presión sea constante. Si la presión es constante, evidentemente este término es nulo, y para la sustancia incompresible este término es nulo, con lo cual nos queda que el calor específico sería igual a la derivada total de la energía interna respecto a la temperatura, lo cual hemos visto que era igual a calor específico a volumen constante. Luego, para sustancia incompresible tenemos que calor específico a presión constante es igual a calor específico a volumen constante. Por lo tanto, la energía interna sería únicamente función de la temperatura.
Hemos visto que para este tipo de modelo la energía interna se puede calcular como calor específico a volumen constante por temperatura, y hemos visto a su vez que calor específico a volumen constante es igual a calor específico a presión constante. Veamos el cálculo de la entalpía para sustancia incompresible. La entalpía sabemos que es energía interna más presión por volumen específico. Por lo tanto, la energía interna para sustancia incompresible sabemos que es únicamente función de la temperatura, y por lo tanto la entalpía en sustancia incompresible será función tanto de temperatura como de presión. Por lo tanto es función de dos variables termodinámicas. Si derivamos, tendríamos que diferencial de H sería diferencial de U más V diferencial de P más P diferencial de V. Al tratarse de sustancia incompresible, esto es nulo, con lo que nos queda en forma integral, integrando ambos términos de la ecuación, la entalpía respecto a la entalpía de referencia sería igual a la energía interna respecto a la energía interna de referencia más el sustancia incompresible, el volumen específico es constante, sale fuera de la integral y nos quedaría el resultado V por delta P, la diferencia entre la presión y la presión de referencia. Tomando como referencia los 0 grados centígrados, esto nos quedaría de esta manera, donde se observa que la entalpía es la energía interna más este sumando. Este sumando, al tratarse de sustancia incompresible, este volumen específico siempre va a ser muy bajo. Por lo que, salvo que esta diferencia de presiones, es decir, que esa sustancia incompresible no se encuentra a muy alta presión, mientras esto no sea excesivamente elevado, este producto, este sumando de aquí, no va a ser excesivamente elevado, por lo cual se puede considerar que la entalpía es aproximadamente igual a la energía interna. Esto será válido siempre que la presión no sea excesivamente elevada, hemos dicho. Por ejemplo, no tenemos en las tablas de agua líquida, comprimida o subenfriada, no tenemos valores tabulados para presiones por debajo de 50 bares. Si las presiones son superiores a 50 bares, entonces el error que estaremos cometiendo evidentemente será mayor al hacer aplicación de modelo de sustancia incompresible, y por lo tanto podemos emplear las tablas de líquido comprimido, líquido subenfriado. Por lo tanto, recapitulando, sabemos que para el modelo de sustancia incompresible la energía interna es C sub V por temperatura en grados centígrados, la entalpía es aproximadamente igual a esa energía interna, por lo tanto se puede calcular de la misma manera, siempre y cuando la presión no sea excesivamente elevada. Si es muy elevada, en el caso del agua, por ejemplo, por encima de 50 bares, ya podemos utilizar las tablas que nos van a dar mayor precisión. Y también sabemos que para sustancias incompresibles el calor específico a volumen constante como a presión constante son iguales.